anímate a creer en las promesas del Señor Jesús. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, mi Padre lo concederá. Las promesas del Señor Jesús. El rey se levanta de su trono. Su ejército de luz, con sus blancos corceles de crines plateadas, recorre el universo. Galaxias, estrellas y planetas danzan suavemente. Y los vientos del cosmos cantan hosanas y aleluyas a su paso. Mas el rey está triste. Su mirada abarca espacios de tiempos infinitos, y el dolor de miles y millones de generaciones estallan. Buenas al tardes, volcán ardiente amigos de su divino intercesores. corazón. Que la paz y el amor de Jesús, que la bendición de nuestro Padre del cielo esté con todos ustedes, esté con todos nosotros. Un gozo y una alegría, como siempre, reencontrarme con mis amigos intercesores. Y no puedo dejar de darle gracias al Dios de la vida, al Señor de los señores, porque ha hecho de nosotros hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de oración y de oración de intercesión. Ser intercesores no nos puede llenar de orgullo, pero sí nos tiene que llenar de gozo y alegría, porque la oración del intercesor es una oración que debe ser hecha siempre con amor. No se puede interceder si no hay amor. No se puede interceder si no pensamos en el prójimo, si no nos duele el dolor del otro y si no nos alegra la alegría del otro. Por eso ser intercesores es ser especial, una persona especial, pero no es, vuelvo a decir, que debas enorgullecerte por ser intercesor, ni yo me enorgullezco, sino que me gozo en el Señor porque me ha elegido para ser intercesora y trabajo cada día, cada momento, cada instante de mi vida para poder, pidiéndole al Señor poder amar un poquitito más para hacer lo que Él quiere, una verdadera intercesora. Como cada uno de ustedes. Bueno, como siempre les habla Juli Zárate. Vamos a hacer este programa, pero antes vamos a presentar al Raúl Wiki, nuestro operador. Raúl, haz tu aparición. Hola, Juli, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te va? Buenas noches, Muy buenas bien. noches. ¿Cómo estás? Bien. Contento de estar acá nuevamente compartiendo con vos un nuevo programa de Clamando al Rey. Y quiero pedirle a todos aquellos que ven el programa, que lo ven a través de YouTube o lo escuchan por la radio, que se conecten con nosotros. El teléfono ahí figura en la pantalla. Para que lo escuchen por la radio es el 351-594-2543. Allí envíen su mensajito, qué les pareció el programa, sugerencia y todos los pedidos de oración, que a través del programa lo vamos a hacer saber, como nos envía Jorgelina, que por favor un pedido de oración por la salud de Luis Sosa. Decimos que vamos a orar por él. Y también nos llamó, nos escribió de Carmen de Patagones, Marta Monterola, que le da gracias al Señor, que Dios sanó del COVID. Agradece también al Señor por el alta de su bisnieta. Un saludo entonces para Marta. Por eso le pedimos entonces a todos que dejen su mensajito debajo de este video, si lo están viendo por YouTube, o envíen un mensaje al teléfono, que nosotros oraremos
por usted y por los pedidos que nos hagan. Claro que sí. No podemos como antes decir, bueno, tenemos una oración inmediata o una oración que pueda escucharse inmediatamente, puesto que hacemos una oración virtual, pero con toda seguridad de que durante la semana oramos, nos acordamos, ponemos sus intenciones y damos gracias a Dios por todos estos mensajes lindos, ¿no? Que nos dicen que están bien, que eso es lo importante por lo que oramos. Y ahora vamos a orar junto con Raúl, por supuesto, para que Dios nos ayude a hablar de este tema tan importante que es hablar sobre la oración de San Pablo apóstol. San Pablo, columna de la iglesia, como San Pedro, y San Pablo, gran predicador, gran converso, gran orador, gran escritor, que nos ha dejado tantas cosas escritas, por eso es imposible decir en un programa, vamos a hablar de todas las maravillas que él nos deja, ¿no? Pero sí, lo que consideramos que puede ser muy importante para nosotros, que nos puede ayudar, que nos puede servir, a vos que sos intercesor, hermano. Ahora vamos a orar, Raúl. Vamos. Para ¿sí? que el Señor bendiga este programa. Bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En presencia de María Santísima y postrándonos ante el Dios Todopoderoso, pedimos por este instante, por este momento, que envíe ese Espíritu Santo prometido a través de los tiempos, que envíe ese Espíritu Santo que nos ilumine, que pueda iluminar nuestras mentes, que pueda darnos las fuerzas necesarias, el valor y el coraje para poder predicar a su Hijo Jesucristo. Pedimos que ese Espíritu Santo venga, ven Espíritu Santo, ven a llenarnos con tu amor y con tu luz. Ven, ilumina, tú que eres fuente de vida, de esperanza. Fortalécenos, Señor, utilízanos como instrumento tuyo, Señor, en esta noche. Ilumina los corazones de cada una de las personas que van a estar escuchando la palabra. Ven, Espíritu Santo, derrámate con toda tu fuerza, con todo tu poder, Señor. Alabado seas. Ven, Espíritu Divino, ven, Espíritu Santo. Tú que lo sabes todo, tú que todo lo conoces, tú que conoces nuestro corazón, nuestro interior, Señor, te pedimos también sanidad, te pedimos libertad, te pedimos todo aquello que nos pueda hacer falta, que necesitemos, Señor, para hacer tu gozo y para hacer tu alegría, Señor. Amén. Queremos ser hombres y mujeres de fe. Queremos ser hombres y mujeres que proclamen tu evangelio no solamente de palabras, sino con el corazón y con la acción. Yo te alabo y te bendigo, mi Dios. Yo te doy gracias por haberme hecho intercesora. Te doy gracias porque confías muchas almas en nuestras manos, confías muchas almas a nuestras oraciones y te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos porque todas esas almas que tú has puesto en presencia nuestra, que tú pones en nuestra presencia y a las que nos confían para que sean salvados, liberados, sanados, es tu obra, Señor, es tu obra maravillosa, solo que tú permites que nosotros hablemos, que nosotros pidamos, que nosotros intercedamos, pero quien hace la obra maravillosa eres tú, Señor. Por lo cual te alabo, te bendigo y te glorifico, te doy gracias y te pido que haya en esta tarde una lluvia de bendiciones sobre este programa y que podamos hablar de tu Hijo tan amado, de San Pablo, en la medida que nos dé el tiempo y que nos dé también nuestro conocimiento y que podamos hacerlo. Amén. Aleluya a ti, Señor. Gloria, glorias y alabanzas. Gloria a ti, Señor. Poder, Alabanza. honor y gloria al que es 3 veces santo. Y a ti, María Santísima, te pido que estés aquí con tu presencia, como estás,
hermosa, regalándonos tu paz, regalándonos tu amor maternal y tu intercesión, que tanta falta nos hace, Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, Sí. ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, mis queridos intercesores, voy a cerrar esta ventana porque me hace un poquito de frío. Hoy vamos a hablar sobre Pablo, sobre las cartas, sobre algunos de los escritos o en los que se basó San Pablo para su vida espiritual, para su vida de oración. Yo te aseguro, mi hermano intercesor, que te va a gustar y que te va a interesar, porque te vas a dar cuenta que un hombre tan grande, que llegó a ser tan poderoso espiritualmente, no poderosamente económicamente, ni socialmente, sino poderoso en el orden espiritual, que es lo más grande que podemos pedir. Él lo tenía todo, pero lo tuvo todo después de su conversión. Y aquí nos cuenta, vamos a comenzar diciendo cómo es esto de que San Pablo se interesa. Nosotros sabemos que él ha dejado muchísimos escritos, muchísimas cartas, que son hoy nuestra fuerza también, que nos guían, que nos ayudan, que nos enseñan. San Pablo, antes de ser San Pablo, cuando era Pablo aún sabemos que tenía aún que convertirse, pero a partir de su conversión, San Pablo comienza a buscar los hechos y las palabras de Dios y se fija precisamente en los escritos de San Lucas. Y hay algo que a él le llama sumamente la atención y es lo que va a hacer de ese versículo o de esa parábola. Va a basar como su vida y su apostolado, su vida de oración. Y eso está en Lucas 18 y nos habla sobre la viuda insistente. A ver, perdón si lo encuentro por acá. En Lucas 18, en el versículo 1, ¿no? Aquí nos habla sobre aquella viuda insistente que necesitaba justicia y se va a pedirle justicia precisamente a un juez que era injusto. Entonces este juez que era injusto no le quería hacer justicia, pero ella insiste de tal manera, de tal forma, que el juez termina haciéndole justicia simplemente para que esta mujer no lo moleste más. Fíjense que es como si se basara toda la vida de oración en esta parábola escrita por Lucas y que indudablemente que es proveniente de las palabras y de lo que escuchó Jesús, de lo que vio hacer a Jesús. Lucas estuvo con Jesús, Lucas fue discípulo de Jesús, Lucas conoció a Jesús y lo vio predicar, lo vio contar, hablarles, evangelizarlos a través de parábolas y escuchó de él esta parábola de la viuda insistente. Y la escribió. Esto es lo que lee San Pablo.
Y esto es lo que Pablo le va a entrar profundamente en el corazón, porque a partir de este momento, él, ya converso, se hace de su vida una oración permanente. A tal punto que después, cuando él tenga que escribir y que hacer sus propios escritos, sus propias cartas a diferentes comunidades, vamos a ver cómo habla permanentemente de la insistencia sobre la oración. De la oración, él habla mucho sobre la oración que no debía vacilar, de la oración que no debía cesar. Fíjense que mientras que Jesús habla de la oración que no debe desanimar, por la cual no nos debemos desanimar. Es decir, hay una diferencia entre lo que es la oración sin cesar y la oración que no nos debe desanimar. ¿Por qué Jesús decía, oren permanentemente sin desanimarse? No se desanimen. No se desanimen porque Jesús hablaba también, no solamente a nuestro corazón, a nuestra alma, sino que le hablaba a nuestra carne humana. Y sabía perfectamente que muchas veces nosotros, como seres humanos que somos, caemos en desánimos, caemos en agobios, caemos en pereza. Y de habernos convertido quizás en personas muy orantes, en cualquier momento empezamos a desanimarnos y a dejar la oración. Por eso él más que nunca habla de oren sin desanimarse. Ahora Pablo dirá oren sin cesar, que ya es la oración continua, la oración permanente, la oración constante. Pero también tiene que ver con diría yo, la personalidad de Pablo, ¿no? Una personalidad fuerte, una personalidad guerrera, una personalidad que iba al frente, que se disponía a algo y lo conseguía, y era una personalidad muy fuerte. En cambio, Jesús nos habla con esa dulzura de decir a la carne humana, no se desanimen. Pero él no, él dice, oren permanentemente, sin cesar. ¿Por qué? Porque en cuantito él empieza a sentir el gusto de lo que significaba orar, de lo que era la oración, empieza a orar sin cesar. ¿Qué diríamos de ese tiempo? Y estamos hablando después de la conversión de Pablo. Ya vamos a hablar sobre la conversión. Pero fíjense ustedes que acá nos dice, en todos en muchas de las cartas que tiene, por ejemplo, dice, rogamos todo el tiempo por vosotros. Eso lo dice en la segunda Tesalonicense, en Tesalonicense 1, versículo 11. Rogando siempre en todas mis oraciones con alegría por todos vosotros. En Filipenses 1, 4 dirá, damos gracias sin cesar a Dios por vosotros en nuestras oraciones. En Colosenses 1, 3 dirá, cuán incesantemente me acuerdo de vosotros, rogando siempre en mis oraciones. Romanos 1, 9, versículo 10. O sea, de que la característica de la oración cristiana es que hay que orar sin cesar, en todo tiempo, noche y día, en todo momento. Esa es la oración que socava las profundidades del alma de Pablo, porque su personalidad era esa, se disponía, era tan fuerte y era tan grande su conversión, de que él se dispone a eso. Y cuando le toca a él hacer sus cartas a las diferentes comunidades, dice cosas como esta. Permanentemente, él
era directo, sin cesar. Pero hay otra característica en las palabras de Pablo, y la característica es donde nos falta el amor y nos falta la misericordia. Él animaba a cada comunidad que iba, cada comunidad que se realizaba, que se formaba, cada comunidad donde tenía él que ir a evangelizar, después los mantenía evangelizados a través de la oración, recordándoles siempre lo primero que había que hacer: orar sin cesar. Orar sin cesar. Pero también siempre les animaba. ¿De qué manera? Diciéndole todo el tiempo: yo y todos nosotros, es decir, el conjunto, los hermanos a quienes acompañaban a Pablo en las evangelizaciones, nosotros oramos por ustedes también sin cesar. Rogamos a Dios en todo momento, dice. Pedimos al Padre en todo momento. Rogamos a Dios. Le pedimos a Dios. O sea, de que era la oración de, no se olviden, orar sin cesar, pero tampoco se olviden de que nosotros desde aquí los estamos apoyando en oración. También estamos orando por ustedes para que ustedes no desfallezcan, para que ustedes no caigan, para que ustedes sigan haciendo lo que le hemos enseñado. Fíjense que Pablo no hizo ningún tratado de oración que haya dejado. Jesús tampoco dejó ningún tratado de oración. Sin embargo, todos los discípulos, o la mayoría de los discípulos, dejó cartas, dejó escritos y dejó para las posteridades, para las generaciones que vinieran después de ellos, todos los hechos de Jesús, las maravillas, los milagros, sus palabras, su manera de enseñar. Yo me pregunto si cuando nosotros, porque nosotros somos intercesores, muchos de nosotros somos evangelizadores, predicadores, vamos a diferentes lugares a predicar, y yo quisiera saber cuántos de nosotros, los predicadores, los evangelizadores, nos acordamos de las comunidades que vamos a evangelizar, que fuimos a evangelizar, que fuimos invitados a proclamar la gloriosa palabra de Dios, la bendecida palabra de Dios, la que sana, la que libera. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos durante el tiempo de vida que tenemos y en los días posteriores, y siempre acordarnos de las comunidades que fuimos a evangelizar y orar por esas comunidades y orar por aquellos que, por la palabra que dimos, por ese Espíritu Santo que obró a través de nuestra palabra, que es palabra de Dios, tantos se convirtieron, tantos se sanaron y tantos se liberaron. Pero que todo ello va a permanecer en la medida que cada uno de ellos sigue haciendo, sigue practicando todo aquello que nosotros le dijimos que hagan, como Pablo hacía. Entonces nosotros también les decimos, tienen que orar permanentemente, tienen que estar en una comunidad fija de manera permanente. Les decimos muchas cosas cuando vamos a evangelizar. Pero los evangelizadores y los intercesores, porque San Pablo era un gran intercesor. San Pablo intercedía permanentemente por sus comunidades, por las comunidades que iba a evangelizar, por las comunidades que formaba. Él oraba a Dios permanentemente. Por eso es que estoy diciendo que nosotros, como intercesores y como proclamadores de la palabra de Dios, también no podemos olvidarnos de los lugares donde vamos a evangelizar y donde proclamamos la palabra de Dios. Debemos siempre estar apuntalándolos con nuestra oración. Aunque ellos no la escuchen, aunque no sepan, pero no podemos olvidarnos de que es
parte de la misión del evangelizador, parte de la misión del intercesor es seguir orando, es seguir intercediendo por aquellos que tuvimos la gracia de proclamar la palabra de Dios. ¿Qué era lo que hacía? Lo que hacía Pablo y lo que demuestra en cada una de sus cartas. Mire, cuando Pablo se convierte, y cuando todos conocemos, no sé, todos conocemos aquel camino a Damasco que hace Pablo, donde consigue su carta, y aquí vamos a hablar de la conversión maravillosa de Pablo, llevando una carta, un poder en sus manos para matar a todos los que pertenecieran al camino, a todos los cristianos. Los cristianos de los primeros tiempos se llamaban los del camino. En Antioquía les decían los del camino. Antes de llamarnos nosotros cristianos y todo eso, éramos los del camino. Y él tenía una carta a poder para aniquilar a todos los cristianos, ¿no? A todos los cristianos. Y vemos que hace ese camino a Damasco y todos conocemos qué pasa camino a Damasco. Porque una cosa es lo que quiere el hombre y otra cosa es lo que dispone Dios. Muchas veces el hombre tiene su propio plan, su propio proyecto, y Dios tiene un plan y un proyecto muy diferente del que tiene el hombre. Y a un hombre como Pablo, con esa personalidad, yo dije anteriormente, guerrera, con esa personalidad fuerte, un hombre de decisiones grandes y serias, es a él, precisamente. Un hombre cerrado totalmente a la fe en Jesucristo. Cerrado totalmente a la fe cristiana, no creyendo absolutamente nada de esta nueva fe de la cual hablaban todos. Él quería aniquilarlos y matarlos a todos. Y así hace este camino a Damasco hasta que todos conocemos aquel portento maravilloso de este rayo que lo tumba del caballo mientras galopaba furioso y deseoso de encontrar a algún cristiano en el camino y matarlo, degollarlo con su espada, porque manejaba muy bien la espada Pablo, como manejó muy bien después la espada de la palabra, porque fue un guerrero de la palabra de doble filo, es la palabra de Dios. Vemos que ese rayo lo tumba al suelo. ¿Y qué es lo que pasó con Pablo? Todos conocemos la historia, por eso no estoy leyendo la cita. ¿Qué pasa? Quedó ciego. El poder de Dios que estaba en ese rayo lo dejó totalmente ciego. Cuando una persona que siempre tiene vista, que siempre pudo ver, manejarse con toda facilidad, porque mira, porque ve, porque conoce, sabe por dónde andar, qué tomar, qué esquivar. Y siendo ya grande, quedarse absolutamente ciego es como inutilizarlo totalmente. Porque no solo queda ciego por la vista, sino que hasta sus miembros es como que no le respondieran. Porque una cosa es nacer ciego, un ciego de nacimiento, que como que lo encontramos también en las parábolas del Señor, de las Escrituras. Un ciego de nacimiento se maneja bien porque fue de nacimiento, nunca vio. Pero alguien que siempre vio y que tiene un espíritu así tan fuerte como el espíritu de Pablo, con esas decisiones, lo que él no sabía era el proyecto que tenía Dios para su vida. Y que ese proyecto se podía, Dios pensó o creyó o supo, porque lo sabe todo, que ese proyecto solamente se podía cumplir quitándole toda posibilidad de seguir manejando su vida. Dejarlo ciego, lo deja ciego y lo deja también imposibilitado físicamente, porque un ciego
que ya digo que es ciego, y queda ciego cuando es adulto, es muy difícil, y era como que su vida en ese momento estaba destruida. A partir de ahí, porque no solamente este rayo lo partió, este rayo hizo una obra tremenda y grandísima, el rayo de Dios, el poder de Dios, la luz de Dios en la vida de San Pablo, sino también que le dejó, a partir de ese momento, él también escuchó, le abrió los oídos, le abrió el corazón, le cerró los ojos, pero le abrió los oídos y le abrió el corazón. Y dejó que sus ojos se abrieran en el momento determinado. Pero primero, antes, él tenía que quedar ciego y sí poder escuchar. Y escuchó la voz de Dios. Cuando él escucha la voz de Dios, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Ahí yo imagino que se desarma todo y que a partir de ese momento el Pablo que fue no será nunca más. Que trastoca toda su personalidad, todos sus ideales, todas sus ideas, toda su vida, todos sus proyectos, se anulan totalmente. ¿Por qué se anulan totalmente? Porque es la manera que Dios tiene que obrar en cada uno de nosotros cuando somos realmente, cuando hemos llevado una vida de mucho pecado, de mucha idolatría. Entonces hay que nacer de nuevo. Es necesario que nos haga de nuevo. Y la única manera de hacernos de nuevo es deshacernos. Deshacer al hombre viejo, romperlo, despedazarlo, para que ese hombre viejo no pueda volver a unir sus pedazos y volver a seguir siendo el mismo hombre viejo, sino que tiene que nacer del agua y del espíritu y ser una persona nueva a través de una experiencia tan grande y tan fuerte como la que tuvo Pablo. Él va a la casa de Ananías y ya era tan fuerte su conversión en la casa de Ananías, especialmente cuando en esa casa, porque él va a un grupo de oración. Acá la palabra, en esta parte, donde yo leía un poco cómo es que Pablo va a lo de Ananías, el libro es muy lindo, es un libro de Jean Lafrance, él como que busca un grupo de oración, porque va a una casa de oración. Esa casa de oración es como un grupo de oración. Y es allí donde, donde Dios le habla a Ananías y le dice que le impusiera las manos y le transmitiera el Espíritu Santo. Y es así como al transmitirle el Espíritu Santo a través de la imposición de manos de Pablo, Pablo vuelve a ver nuevamente y su conversión ya es total y es profunda, y a partir de ahí empieza su vida apostólica de una manera así realmente grande, realmente portentosa. Hay muchas palabras, ¿no? La oración, la verdad que la oración de Pablo es incesante. Yo decía de que él va como a un grupo de oración, que es una casa de oración, En ese tiempo, yo creo de que, acá por lo menos dice de que Pablo habría experimentado toda clase y todo tipo de oraciones, porque él no solamente realiza la oración de intercesión de manera permanente y continua, sino que pasa por todas las fases de las oraciones. La oración de alabanza, la oración de bendición, la oración de acción de gracia, la oración de adoración. Imagínense el cambio de este hombre. Este ya no es más aquel Pablo. Es un Pablo absolutamente nuevo. Es una persona nueva, es una vida nueva. Tiene mente nuevo, tiene oídos nuevos, corazón nuevo. Tiene todo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
En ese tiempo también estaban los monjes, y los monjes, en ese tiempo también se hacía mucho la oración, que es la oración del corazón, de la que yo en algún momento ya les hablé. Se practicaba la oración de la respiración y la oración de la exhalación. Generalmente se tomaba una partecita, ¿no? Una cita, un pedacito de la palabra de Dios que diría, por ejemplo, Señor y Dios mío, suponte, o Señor, ten piedad de mí porque soy un pecador, ¿no? Entonces, cuando la persona respiraba, al hacer esta práctica de oración, cuando respiraba, decía, supongamos que haya tomado Señor y Dios mío. Cuando respiraba, decía Señor y Dios mío, con la respiración. Y cuando exhalaba, decía Señor y Dios mío. O cuando respiraba, decía Señor y Dios mío. Y cuando exhalaba, ten compasión de mí. Es decir, siempre era una pequeña, cortísima oración donde se decía una primera parte al respirar y la otra al exhalar. Y así podía los monjes y los que practicaban esta oración del corazón podían estar días y noches enteros orando. Entonces la vida de esas personas se hacía verdaderamente oración. Y una oración importante que es la oración del corazón. ¿Por qué la oración del corazón? Nadie puede hacer una oración tan profunda, una oración continua, una oración permanente, si no es el deseo y la voluntad de Dios. Y si no está también el deseo y el empuje de lo que Dios quiere para mi vida, de lo que Dios quiere en mi vida. Y la oración no solamente es un hábito, la oración llega a ser como una necesidad que tiene el hombre tiene necesidad de comer, de beber, y la oración es lo mismo. La oración cuando llega a ser profunda, cuando llega a ser una oración continua, sin cesar, sin cesar, como diría San Pablo, y sin desanimarse, como diría Jesús, es verdaderamente lo que nos llena, lo que nuestro cuerpo, lo que nuestra alma necesita para sentirse vivo. Entonces se convierte en una necesidad. Y esta oración también es algo así como, ustedes vieron los ríos, dice que todos los ríos del mundo desembocan en el mar. Entonces hay ríos que son realmente rumorosos. El ruido que hace el agua cuando son ríos que tienen mucha agua, que son abundantes, son ríos que hacen ese ruido, ese ruido, esa melodía fuerte, ese retumbar de las aguas, ese canto de las aguas que es permanente y continuo. Y todas desembocan en el mar. O sea, los ríos desembocan en el mar. Bueno, la oración viene a ser también como los latidos de nuestro corazón. Los latidos de nuestro corazón, los latidos son los que mueven, los que movilizan nuestro corazón. Si nuestro corazón deja de latir, nosotros nos morimos. Nosotros nos morimos. Y la oración, entonces, los latidos son los que animan a nuestro corazón, los que nos permiten tener vida. O sea, de que esta es la oración que tendríamos que tener todos, ¿no? Una oración que sea una necesidad en nuestras vidas, que necesitemos orar permanentemente y que sean como los latidos de nuestro corazón, que era un poco la oración que también hacían los monjes y la oración que se ve que hacía Pablo, que tenía una oración llena de amor y llena de misericordia. A ver, uno se pregunta aquí, no dice, en el corazón, nosotros necesitamos también buscar y encontrar
Por eso nosotros tenemos una búsqueda, algunas personas tienen, cuando ya, digamos, hemos tenido un poquitito así de una claridad en nuestras vidas, si no hemos todavía tenido una gran experiencia de Dios, pero sí, hay algo que nos llama la atención, hay algo que nos inquieta, y es entonces cuando el corazón se inquieta, es cuando empezamos la búsqueda de encontrarnos con Dios. Y en esa búsqueda de encontrarnos con Dios, y nos encontramos verdaderamente, es cuando nos sentimos que estamos realizados verdaderamente. Aquí dice Pablo, no disocia nunca la súplica de la alabanza. Es la oración penetrada de la acción de gracias. Por eso le dice a los filipenses, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de acción de gracias. Esto es palabra de Dios. O sea que Pablo no se contenta con suplicar, sino que da gracias a Dios como el leproso del Evangelio, que es el que viene a dar gracias, ¿no? En Pablo la oración de gracias engloba todas las demás formas de oración, como ya decíamos. No es solamente la oración de súplica que él tiene, la oración de intercesión, sino toda clase de oración. Y no solamente ora por los demás, no solamente ora por las comunidades que él ha armado, que ha formado, que ha evangelizado, sino que también ora por sí mismo. Y aquí vamos a recordar de que, bueno, que todos tenemos nuestras debilidades, todos tenemos nuestro aguijón. Y aquí vamos a recordar el aguijón, ese aguijón secreto, esa debilidad secreta que tenía Pablo. Y entonces Pablo no solamente oraba por los demás, sino que también oraba por sí mismo cuando le decía al Señor, si tú quieres, quita este aguijón de mí. ¿Y qué le contestaba el Señor? Te basta mi gracia, te basta mi gracia. Nosotros estamos acostumbrados también a orar, oramos mucho por el hermano, es decir, hombres, mujeres de fe, intercesores, tenemos que orar por todos nuestros hermanos, especialmente ahora que estamos en tiempo de pandemia, en este tiempo de peste, donde tenemos tantos hermanos que han sido, que hemos conocido, que han sido también predicadores, proclamadores de la palabra, que hoy ya no están, amigos, familiares, donde hoy nos está tocando tan fuerte el dolor de este tiempo, tenemos también la obligación de orar por nosotros mismos. No solamente de orar por los demás, sino también de orar por nosotros mismos. Y de empezar a reconocer, porque si Pablo ora por su debilidad, ora por ese misterioso aguijón del cual no conocemos ni conoceremos nunca, que solo lo conocen él y Dios, orar también por nosotros. Porque cada uno de nosotros, como digo, conocemos también nuestras debilidades. Y cuando estamos en estos tiempos de dolores, más que nunca, no sabemos, no tenemos la certeza, nadie tiene la vida comprada, nadie sabe si hoy está y mañana Dios ya no quiere que esté y estamos con Él. Entonces tenemos también que orar por nosotros, que orar por nuestra salud, que orar por nuestro bienestar, pero por sobre todas las cosas, orar por el perdón de nuestros pecados y orar en verdadero arrepentimiento por todo aquellos,
con esa oración de súplica y de perdón, para que Dios perdone nuestras súplicas, que sabemos que Dios es amor y Él ya perdonó todo aquello, porque ya conocemos a Dios. Pero es necesario, porque Pablo le pidió toda su vida por aquel aguijón que tenía, ese misterioso aguijón. Oró toda su vida, y sin embargo Dios no se la quitó. Le dijo, te basta mi gracia. Y cada uno de nosotros entonces tenemos la obligación de hacer ese mirarnos por dentro, ese abrir las puertas de nuestro corazón, de nuestra alma, y reconocer no solamente las maravillas que Dios puso en cada uno de nosotros, que somos buenos, que somos oradores, que vamos a misa, que cumplimos, que tenemos todos los sacramentos. No, tenemos que reconocer también aquello que no es bueno a los ojos de Dios. Y que tenemos que reconocer que si no es bueno a los ojos de Dios, no es bueno a nuestros propios ojos. Y que sabemos muy bien, cada uno se hace un segundo de silencio y piensa, ¿cuál es mi debilidad más grande? Aquella en la que caigo de manera permanente y que no lo puedo superar. Y es ahí donde tenemos que pedirle a Dios. Y seguramente el Señor nos va a contestar lo mismo que le contestó a Pablo. Puede ser. Puede ser que nos dé la gracia, si es su voluntad, de quitarnos el aguijón que cada uno de nosotros tenemos. Pero puede ser también que nos diga lo mismo que a Pablo. Te basta mi gracia. Y que durante toda nuestra existencia tengamos que llevar y tengamos que luchar contra ese aguijón. Bueno, ahí está, hermano intercesor, hermana intercesora. No solamente tenemos que luchar por otros hermanos, por los pecados de los otros hermanos, por los errores de los otros hermanos, por las enfermedades de los otros hermanos, por las debilidades de los otros hermanos. ¿Y nosotros? ¿Y nuestras debilidades? ¿Y nuestras enfermedades? ¿Y nuestros pecados? ¿Y nuestro aguijón? ¿Y aquello que solamente que es un secretito que tenemos allá adentro y en el que caemos bastante seguido? Con eso también tenemos que luchar. Tenemos que luchar. Y tal vez Dios nos diga, te basta mi gracia. Te basta mi gracia. La vida y la oración de San Pablo, la verdad que es maravillosa, es hermosa, ¿no? Yo quisiera encontrar por aquí algunos escrititos que tenía, lo que decía, por ejemplo, lo que decía San Alfonso de Ligorio, ¿no? San Alfonso de Ligorio nos dice que en los tiempos tranquilos tenemos que pedir la gracia para los tiempos de prueba y de tentación. Entonces, mi hermano, tenemos que aprovechar porque no tenemos siempre tiempos tranquilos, ¿no? Tenemos tiempos muy difíciles, como este que estamos pasando. Y entonces nosotros tenemos que aprovechar en los tiempos en que estamos tranquilos para pedir esa fuerza y esa gracia en los tiempos de tentación, que son los tiempos realmente difíciles. Cuando la oración se hace vida, es la oración que hizo San Pablo realmente. Él vivía realmente orando, él tuvo una gran conversión y aportó todo lo que debía y lo que podía aportar. Y acá me recuerda esta palabra que dice, la experiencia diaria de nuestra debilidad engendra en nosotros humildad, que nos empuja a gritar a Dios. Claro, si
nosotros, ve, por ejemplo, si a Pablo le dice, te basta mi gracia. Y es eso lo que lo mantiene quizás a Pablo durante toda su vida en una oración continua de intercesión y en una oración de humildad. Se terminó todo orgullo. Y esto también pasa con cada uno de nosotros. Es cuando Dios nos dice, te basta mi gracia, o cuando Dios nos deja ese aguijón del cual hablaba que todas las personas tenemos, unos de una forma, otros de otro. Algunos serán mucho más fuertes y pesados esos aguijones porque pueden ser cosas graves y otros cosas no tan graves, pero de todas maneras, si Dios nos mantiene así, nos mantiene en humildad. Se termina nuestro orgullo, porque ahí nos damos cuenta que no somos autosuficientes, porque ahí nos damos cuenta que necesitamos de Dios de manera permanente, de manera constante. Y entonces es por eso que la oración se hace constante, se hace permanente. Hacemos la oración del corazón. Nuestra vida se convierte en oración. Somos oración. Y ya después tenemos hambre y sed de la oración y ya no podemos vivir sin la oración. Son los latidos de nuestro corazón, es lo que nos mantienen en vida, es lo que nos da fuerza. Yo puedo decirles que si yo tendría que dar mi testimonio personal respecto de la oración, yo diría que primero le doy gracias a Dios el llamado que Él hizo a mi vida. Porque Él no hizo este llamado a mi vida siendo yo una persona adulta. Él hizo llamado a mi vida cuando yo era muy chica. Cuando yo era una nena de 7, 8 años, yo iba a misa todos los domingos con mi mamá o con mi hermana, con mi hermano. Y yo todas las noches, yo sentía que era un ángel. Y yo me deleitaba antes de dormir, y yo digo antes de dormir, porque para mí era antes de dormir, que yo sobrevolaba la iglesia, el techo, no fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, en los momentos de la misa. Era en mi niñez, en esa primera infancia, yo sentía que era un ángel y me encantaba sobrevolar el techo de la iglesia, donde yo desde arriba veía toda la comunidad que estaba reunida en la Santa Misa, en la celebración de la misa. Bueno, yo eso fue muchísimos años, fue, ya le digo, hasta los 12 años. Claro, ya cuando fue los 12 años, parece que mis ojitos se abrieron al mundo y ya dejé de tener esas sensaciones, esos sueños, esa cosa tan angelical y tan inocente que tenía, porque ya mis ojitos se abrieron de otra forma al mundo. Y entonces ya no fue así. En ese tiempo, no sé si había o no había, pero yo era como que me había alejado bastante de sentirme tan angelical y todo eso, no, nada que ver. Entonces ya había entrado en otro tiempo, en otro espacio de mi vida, y la verdad es que me alejé mucho de Dios. Me alejé, no, yo seguía rezando, yo seguía yendo a la iglesia, pero mi corazón estaba distante, estaba distante. Eso digo de que yo le doy gracias a Dios porque me permitió vivir cosas también bastante feas en ese tiempo de mi juventud en que me alejé bastante de lo que era la oración, de lo que era, yo iba a misa pero ya no experimentaba ni sentía lo mismo que antes. Y bueno, son los tiempos en que se te enfría el alma, se te enfría el corazón y empiezas a vivir una vida que te ofrece las cosas que te ofrece el mundo. Y
Y entonces yo sentí que el Señor me llama nuevamente a la oración, a la intercesión, a la proclamación de la palabra. Desde los 28 años más o menos, 28, 29 años, yo empiezo a vivir otra vez una vida fuerte de oración, fuerte. Y ahí otra vez vuelve, ¿no? Toda mi vida espiritual. Y yo no me canso de darle gracias a Dios por este llamado a ser intercesora, por este llamado a la oración permanente y constante. Y yo siento que en mi vida hay una oración permanente y constante y trato que eso no se aplaque, que no muera, que no deje de latir en mí, que no deje de movilizarme. Pero bueno, está también el que uno tiene que permanecer en la oración y que tiene que esforzarse, que tiene que batallar y luchar. Así como decimos nosotros siempre de la batalla, de la lucha, los intercesores, está la lucha y está la batalla del hombre y de la mujer. Y a veces suceden en la vida cosas que son muy difíciles de afrontar, que nos cuestan mucho, y esas cosas a veces nos alejan y a veces, por la gracia infinita de Dios, nos acercan. Entonces yo creo, y yo le doy gracias a Dios, no creo, sino que estoy segura, que muchas de las cosas que yo tuve que vivir, que fueron experiencias durísimas en mi vida, fueron experiencias que me acercaron mucho, 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 mucho a Dios. Mucho, mucho. Tanto es así que en mi vida hice renuncias de toda clase y de todo tipo. Yo, por ejemplo, renuncié, yo quedé viuda cuando era muy jovencita, 5 años, tuve un matrimonio de 5 años, nada más. Mi esposo falleció y ya yo en ese entonces, yo ya practicaba todo lo que era la oración, teníamos un matrimonio muy lleno de Dios, Dios estaba siempre en nuestras vidas, tenía a mi hija que era muy chiquitita, y cuando mi esposo muere, cuando mi esposo fallece, que otro de los golpes duros que tuve, porque también fueron nada más que 5 años de un matrimonio muy feliz, pero que fueron nada más que 5 años, y yo quedé re joven viuda, en esta edad de los 28, de los 30 años. Entonces, yo no por amor a mi esposo, sino que esto lo cuento como un testimonio, sino que por amor a Dios, porque ya era tanto el amor a Dios que yo sentía en todos esos tiempos, y que tenía este acompañamiento de mi marido también, en las cuestiones de Dios, que yo hice una consagración personal. Y en esta consagración personal significaba no casarme nunca más, no volver a casarme, no volver a tener otro amor que no fuera este amor que llenaba mi vida y que era el amor de Dios. Porque yo acepté la muerte de mi esposo, la acepté como algo natural que pasa en la vida, aunque no era muy natural yo siendo tan joven y con un matrimonio tan corto, pero la acepté, nunca me enojé con Dios, sino que le pedí a Dios la fuerza para poder hacer todo este tiempo que quizás me tocaba vivir sola, afrontar una vida sola, con una hija muy pequeña, y entregándome totalmente a Dios. Entonces, ¿cómo yo no le voy a dar gracias a Dios si Dios no hizo más que darme gracias, que regalarme gracias tras gracia? Yo le puedo decir de que alguno diría, por ejemplo, ay, pero te quedaste viuda, pero qué dolor, pero qué esto. Yo no sé, yo les puedo decir que yo sentí que todo era gracia en mi vida. Y yo siento que todo es gracia en mi vida. Y lo siento de verdad. Y lo doy como testimonio. Y lo digo ante la presencia de Dios. Yo siento que todo en mi vida es gracia. Es gracia.
es gracia y es bendición. Porque para mí todo es bueno, para mí todo es lindo, a pesar de que tenga que sufrir algunas cosas, como sufrimos todos, pero sigue siendo todo bueno, porque sé que todo viene de Dios. Así que, queridos intercesores, aquí vamos a terminar porque tenemos que orar. Vamos a orar. Y toda esta oración se va a convertir en una acción de gracia, ¿sí? Como la oración de San Pablo. Nos vamos a acordar de esta hermana, de Marta, de Carmen de Patagones, y de esta otra hermana también. ¿Me podés pasar? ¿Cómo? Jorgelina. De Jorgelina también. Nos vamos a acordar en este momento de la oración, las tenemos presentes. Y también tenemos presente a todos los hermanos que durante todas las semanas piden en intercesión, en ECA Intercesión, tantos hermanos que conocemos, tantos hermanos que no conocemos, pero que piden nuestra intercesión. Esta oración se la pedimos al Señor por todos ellos. Señor y Dios nuestro, Dios Padre Todopoderoso, Rey eterno, Señor del universo, yo quiero en esta noche darte gracias porque tu amor es grande, porque tu amor es infinito. Y quiero hacer esta oración trinitaria de San Pablo, que la hace en alguna de sus cartas y que empieza orando primero al Padre y pidiendo ese Espíritu Santo que lo ilumine, que lo llene, para que su Hijo, para que Jesucristo esté, permanezca y viva siempre en lo profundo de su corazón. Esa es la oración trinitaria de San Pablo que hace en una de sus cartas. Es la oración que yo en esta noche quiero hacerle al Señor. Darle gracias a este Dios omnipotente, a este Rey Señor de los cielos y la tierra, a este Dios todopoderoso, pero que en su infinito poder, reside el amor y reside la misericordia. Su poder no es un poder material, su poder es un poder sublime, es un poder espiritual, es un poder divino, el poder del amor, el poder del amor. Y el regalo más grande que Él puede hacer a cada uno de sus hijos, además de habernos hecho sus hijos, es darnos ese Espíritu Santo que nos da su Hijo, ese Espíritu Santo que nos moviliza, ese Espíritu Santo que se mueve y nos conmueve, ese Espíritu Santo que nos hace correr como gacelas. Como decía, hay una palabra que dice el Señor,
correr como gacelas, ¿no? Que corramos como gacelas. Dame piernas de gacelas, dice, para correr. Así necesitamos pasar por esta vida, correr, trepar montañas, subirnos a los cerros, bajarlos, buscar, descubrir, conocer, reconocer en la maravilla de la existencia humana, en la maravilla de este mundo creado por Dios, reconocerlo a Él en todas las cosas hermosas, en todo lo bello que Él ha creado. Ahí está. Ahí está es el poder de Dios. Y el poder sublime y el poder más grande, el habernos hecho criatura, el haber insuflado vida en cada uno de nosotros y hacernos personas humanas, y de personas hacernos hijos. Por eso, ¿cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no bendecirle? ¿Cómo no glorificarle? ¿Cómo no postrarme y rendirme ante sus pies? Y hoy decirle, Señor, yo te alabo y te bendigo. Yo te doy gracias por todo lo que tú has permitido en mi vida, Señor. Te pido perdón por aquello que te ofendí. Te pido humildemente perdón porque muchas veces te ofendí, Señor. Porque muchas veces no te reconocí cuando tú estabas presente. Porque muchas veces no te escuché cuando tú me hablabas directo al corazón. Porque muchas veces no sentí tu abrazo cuando yo me sentía triste o acongojada y buscaba quizás los consuelos del mundo en lugar de buscar tus consuelos, Señor. Tu abrazo, tu calor, tu amor. Yo te alabo y te bendigo, Dios Padre Todopoderoso, por esa paternidad, por ese amor que todo lo perdona, por ese amor que es incomprensible, que no se puede comprender, tanto amor, tanta misericordia. Yo te alabo y te bendigo, Dios Padre Todopoderoso, porque tú nos llamas, porque tú llamas de manera permanente, porque tú llamas a cada uno de tus hijos y porque tu corazón sufre con aquellos que no te escuchan, con aquellos que no quieren seguirte, con aquellos que te dan la espalda. Yo te alabo y te bendigo, Señor, porque tú me llamas también a luchar y a batallar con esa espada de dos filos que es la palabra, que es la misma palabra con la que luchó San Pablo, que luchó tu apóstol. Porque tú nos haces a cada uno de nosotros también aquellos que te seguimos discípulos y apóstoles, y ninguno de nosotros te puede decir que no. Porque tú eres el que eres, Señor. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor, porque la vida es bella, la vida es hermosa, a pesar de todos los dolores y de todos los sufrimientos que en algún tramo del camino de esta vida tengamos. Pero la vida es hermosa, porque ningún dolor puede asemejarse al dolor de Jesucristo. Ningún dolor puede asemejarse al dolor de tu Hijo, al dolor de Jesús en la cruz. Ningún dolor puede asemejarse, ninguna humillación, porque Jesucristo vino a dar su vida por todos nosotros, no como Dios, sino como hombre. Y como hombre sufrió en su carne, sufrió en su mente, sufrió como hombre en todo su ser. Entonces, ¿cómo no vamos a padecer algún sufrimiento nosotros si Jesús padeció tanto por nosotros para darnos esta libertad, para darnos
el que podamos reconocer que tenemos un Dios que nos ama tanto, que nos da tanto en la vida. ¿Por qué no podemos soportar pequeños sufrimientos, pequeños dolores? ¿Por qué no podemos soportar pequeños fracasos? Porque en la vida, en definitiva, nada es demasiado grande. Nosotros los vemos grandes sufrimientos, grandes dolores, grandes sinsabores, grandes fracasos. Sin embargo, son todos pequeños. Son todos pequeños fracasos, pequeños sinsabores. Los sentimos grandes porque somos humanos, porque nos parten el corazón, porque nos duelen. Pero si pensáramos, si sintiéramos un poquitito así, tuviéramos tus mismos sentimientos, no, se haría una luz tan grande, que veríamos el mundo pequeño. Y todos los dolores y sinsabores de este mundo serían pequeños para la gloria tan grande y tan poderosa y portentosa que nos tienes reservado, Señor. Yo lo creo así. Yo espero así, Señor. Yo espero ver tu gloria. Yo espero residir, morar en tu gloria divina, junto a ti que eres la gloria misma, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo, mi Dios, mi Señor. Yo te doy gracias por este llamado que tú haces a mi vida, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos intercesores. Y te pido la fuerza, y te pido el coraje, y te pido el ánimo donde estén desanimados, cuando estén desanimados. El coraje cuando estén acobardados. Te pido las fuerzas cuando se sientan debilitados para luchar con la oración, Señor, para batallar contra el enemigo que existe, que está y que no deja, que no nos permite muchas veces, nos pone valla, nos pone trabas, nos pone espinas en nuestros caminos para que no podamos seguirte a vos, el camino correcto, el camino verdadero, Señor. Pero tú eres el vencedor de todas las batallas. Tú eres omnipotente, tú eres grande, tú eres el único que puede vencer, Señor. No hay otro vencedor. No hay nadie más grande que vos, Señor. Por eso eres el Dios altísimo. Por eso eres el Dios portentísimo. Por eso eres el Dios omnipotente. Eres el Dios presente. Eres el Dios que está siempre. Que solo nos basta creer para poder sentirte, para poder experimentarte y para poder verte con los ojos del alma, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, porque has llamado a tantas almas en el mundo para interceder. Has llamado a tantas almas en el mundo. Tú quieres intercesores. Tenemos que ser intercesores. Todos los cristianos, todos los seres vivientes, todos los seres humanos, los que tenemos corazón, los que hemos escuchado tu nombre, tenemos que llevar como bandera el nombre de Jesús y convertirnos en grandes intercesores. Ningún intercesor es chico, ningún intercesor es pequeño, ningún intercesor es pobre, porque ninguna oración es pequeña, ninguna oración es pobre, ninguna oración es débil, ninguna oración no tiene peso, ninguna oración no te llega, sino que toda oración, por más pequeña que sea, llega hasta lo profundo de tu corazón, traspasado por una lanza. Y ese corazón de rey que está sentado allí en ese trono de gloria, donde querubines y ángeles te alaban y te bendicen. ¿Por qué no va a entrar mi alabanza? ¿Por qué no puedo estar con esos querubines? ¿Por qué mi oración no puede subir hasta tu trono? ¿Por qué mi oración no se puede convertir en ese clamor por tantos enfermos,
para que termine esta peste si es tu santa voluntad, Señor. Porque tú sabes lo que haces. Nosotros no podemos pedirte, Señor, basta de peste, Señor, basta de desgracias, basta de muertes. No, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿No dijo acaso esto tu Hijo en la cruz? Hoy la tenemos que decir todos, que no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Sabemos que todo lo que sucede siempre es para un bien mayor, siempre es para nuestro bien. Y cuando todo pase, cuando pasa el terremoto, cuando pasan las tormentas, cuando todo eso pasa, vuelve a renacer, porque todo nace de nuevo, porque todo vuelve a ser nuevo. Pero todo eso sabemos y reconocemos que es sufrimiento, que nos duele, que es dolor. Pero ese dolor también lo tuvo Jesús. Una ciudad arrasada por la lava hirviente de un volcán. Son miles y miles de personas muertas, de familias destruidas, de casas que no estarán más, pero habrá nuevas edificaciones. Y tenemos que tener la seguridad que todas esas almas, de los que mueren en desastres, y de esa forma son almas que van directas al cielo, porque van a través del sufrimiento, a través del dolor y el sufrimiento. Es precisamente lo que nos purifica, lo que nos dignifica y lo que nos devuelve la libertad, lo que nos hace libres, Señor. Yo sé que es difícil como seres humanos pensar y creer eso, pero debemos empujar nuestra propia voluntad y debemos fortalecernos a través de la oración permanente y constante como la que tenía San Pablo, como la que tú mismo, Jesús, nos dice: oren sin desanimarse. Oren sin desanimarse. Este mundo es un mundo pasajero. Lo que hay en este mundo, todo es pasajero. Lo que hay en el cielo es todo eterno, es para siempre. Pero mientras vivimos en este mundo, tenemos que vivir orando. Y tenemos que convertir nuestros sufrimientos en súplicas que depuren nuestras almas, que depuren nuestra fe. Y al depurarse nuestra fe seremos mucho más fuertes. Bendito y alabado seas, Dios de la vida, Dios de la misericordia. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico. Te pido por cada comunidad de oración de nuestra patria y del mundo entero. En todo el mundo hay comunidades de oración. En todo el mundo existen las iglesias. En todo el mundo hay fe. Y en muchas partes del mundo hay poca o no hay fe. Pero te pedimos para que la fe se extienda, para que ese espíritu de fe se extienda en el mundo entero y que podamos escuchar ese clamor de toda la humanidad pidiéndote a ti, Señor de la vida, que si es tu voluntad, tú detengas el dolor de este tiempo, que envíes tu espíritu de ciencia, que envíes tu espíritu de paz, que envíes tu espíritu de fortaleza, que envíes tu espíritu de amor, que envíes tu espíritu de conocimiento y entendimiento, que des la sabiduría a los hombres de ciencia para que puedan trabajar
en bien de la humanidad, Señor, a través de las vacunas, a través de los medicamentos, a través de tantos tratamientos para tantos enfermos. Los enfermos son tus amados, son tus hijos muy amados. Los que sufren son tus niños preferidos, tus niños pequeños, a quienes tú amas con un amor infinito y para quienes tienes destinado siempre, porque tú tienes destinados para todos y cada uno de nosotros algo tan grande, tan divino y tan superior que no podemos ni siquiera imaginarnos, pero nos basta con creer. Nos basta con querer, con esperar y con poder sentir y experimentar a través de la oración ese amor grande y profundo, no solamente por mi Dios, sino también por nuestro prójimo, por mi hermano, por mi vecino, por mi amigo, por todos los hombres del mundo, por todas las almas del mundo. Queremos entregarte en este momento y en este instante, pedirte, Padre del cielo, todo poder y todo honor y toda gloria se te ha dado a ti en el cielo y en la tierra, a tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que se abran los cielos, abriéndose tu corazón, para que todas las almas pecadoras, para que todas las almas infieles, para que todas las almas que no te conocen, que no tienen el valor de decirte que sí, en este momento se conviertan y entren todas las almas en tu corazón, Señor. Y así haya un mundo nuevo, y así tengamos una vida nueva, y así se renueve la fe sobre la faz de la tierra, y así se renueve el amor y la misericordia en los corazones de todos los hombres y de todas las mujeres, y que oremos los unos por los otros, y que nos amemos unos a otros, y así seremos tu gozo, así seremos siempre tu tesoro más grande, tu perla preciosa, tus niños pequeños, tus niños de pecho. Bendito y alabado sea mi Dios, bendito seas por siempre. Dejo en tus manos cada hermano que está enfermo, cada país que está en guerra o que está sufriendo esta guerra, esta lucha de la enfermedad, a los gobiernos de este mundo, a la iglesia, a nuestro Papa, a los sacerdotes, los obispos, los laicos, los evangelizadores, los intercesores. Es en este momento en que tú estás derramando esa gran lluvia de bendiciones, Señor. Tú estás mirándonos con amor, Jesús, Señor de la vida. Bendito y alabado seas. Aleluya. Queremos cantar aleluya, aleluya. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Bendito por siempre y eternamente. Estás llenando la faz de la tierra de luz y de gloria, Señor. Llegará ese tiempo, llegará ese momento, llegará ese instante. Lo sabemos, porque tú estás, porque tú eres el que eres. Y me postro ante ti, Señor. Haranata Jai. Insheri baja baranaja tutabaralai. Ekesheri ababai shenemeis. Endereneje tutata baba. Endereleje tu maya nai sharabai. Isiana vai sheri sasai. Senetetehei. Inimai shara. Seranai hatabayana masharabai. Etubarahai. Ere sharabahai. Y a mí me emociona, mi querido hermano intercesor de verdad, porque en este momento el Señor me mostró una alianza con una piedra, una alianza de oro, con una piedra celeste bellísima. Esa es la alianza que Dios
Me dice que Dios ha hecho con nosotros. Es una alianza de amor, es una alianza de fidelidad. Y esa es la alianza que nos quiere recordar hoy, que Él no se olvida de su alianza, que Él no se olvida de sus promesas, que su amor está intacto y que Él vuelve a ser cada vez, en cada momento, en cada instante que nos acercamos a Él, vuelve a ser una nueva alianza de amor con nosotros. Amén y aleluya. Gloria, gloria, gloria al Señor, al Dios único y verdadero. Aleluya. Amén. Mis queridos hermanos, yo quiero seguir orando, pero bueno, es el momento de decirles que sigan intercediendo. Si no son intercesores, intercedan lo mismo, porque la intercesión llega. No tenemos un sello de intercesores, no tenemos una marca de intercesores. Esa marca la creamos y ese sello es un sello espiritual que tenemos. Pero oremos, oremos, oremos. Tenemos que orar, tenemos que orar, tenemos que clamar. Oremos todos, hermanos queridos. Y espero que el Señor, el Dios bendito, el Dios de la vida, el dueño de todo, nos encuentre orando en el momento que nos busque. Y nos encuentre orando también la próxima semana, cuando volvamos, ustedes y yo, a hacer este programa que Dios quiso que se llamara Clamando al Rey. Anímate a creer en las promesas del Señor Jesús. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, mi Padre lo concederá. Anímate, anímate a creer en las promesas del Señor Jesús. El Rey se levanta de su trono. Su ejército de luz, con sus blancos corceles de crines plateadas, recorre el universo. Galaxias, estrellas y planetas danzan suavemente. Y los vientos del cosmos cantan hosanas y aleluyas a su paso. Mas el Rey está triste. Su mirada abarca espacios de tiempos infinitos, y el dolor de miles y millones de generaciones estallan al volcán ardiente de su divino corazón. Dos perlas preciosas se deslizan de sus ojos, y sus benditas manos muestran dos rubíes rojos incrustados en sus palmas. El Rey está triste, escuchando el eco, las voces de todos los pueblos del mundo, que hoy como ayer están clamando al Rey.